Ha llegado el momento de Primero es tu Salud, nuestro segmento de salud. Claro que sí. En el marco del Día Mundial de la Preeclampsia pondremos la mirada sobre una condición que puede aparecer de forma silenciosa durante el embarazo y poner en riesgo la vida de dos personas, la madre y su bebé. En nuestro segmento Primero es tu Salud veremos esas señales que podrían esconder una complicación grave que requiere atención médica inmediata. Y por eso le quiero dar la bienvenida al doctor Rolando Pinilla, ginecología y obstetricia crítica, ¿verdad? Correcto. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en Hello. Muchas Y también, gracias. doctor Gustavo. ¿Cómo estás, y nuestra Rosetín? queridísima Merichel. Merichel, ¿cómo estás? Hola, Michelle. Bueno, dos puntos a mencionar. Uno, hoy se celebra el Día del Médico. Felicidades a todos los médicos de Panamá. Felicidades, Gustavo. Muchísimas gracias. Felicidades a ¿Por todos qué los se celebra doctores. el día de hoy? Porque fue el primer día de clase en la Universidad de Panamá. Y se tomó como primer 21 de mayo como el Día del Médico. Maravilloso. Y dos, bueno, la semana de la preeclampsia. Y tres, el doctor está de cumpleaños. ¡Feliz O cumpleaños! sea, que hay que darle doctor. gracias que el día de su cumpleaños venga a hablar sobre la preeclampsia. Bendiciones. Ok, aquí estamos. Vamos a ¿Qué es crear la preeclampsia, conciencia Rolando? Así acerca de es. la preeclampsia, de verdad que sí. ¿Qué es? ¿Qué es la preeclampsia? Bueno, mira, Porque la todo el mundo habla de la preeclampsia- ¿Pero qué es? La preeclampsia, para explicar en términos sencillos, es cuando después de los 5 meses de embarazo empezamos a detectar elevación de la presión arterial, que es la punta del iceberg. Son pacientes que generalmente se encuentran hinchadas, se les hinchan las piernas, las manos, la cara, tienen síntomas como dolor en la boca del estómago, dolores de cabeza, disturbios visuales como ver lucecitas o ver borroso o ver nublado. Wow. Cuando van al médico se toman la presión y la presión la tienen elevada. Ok, usted ya dijo que a partir de los 5 meses, o sea que ese vendría siendo pues la etapa más o menos en el momento del embarazo que podría aparecer, y ya dijo algunos de los síntomas. De los síntomas. O sea, 20 semanas. Si lo detectas antes, Bueno, es muy raro, hay condiciones específicas que favorecen detectarlo tempranamente como embarazos gemelares o embarazos molares, pero lo usual es que se detecte después de las 20 semanas o los 5 meses. pero podría ser una hipertensión crónica. Puede ser una hipertensión crónica no detectada y que ahora con el embarazo nos estamos dando cuenta de que tiene la presión alta. ¿Qué tan rápido puede agravarse? Bueno, Wow. es una pregunta interesante. Es una enfermedad que es engañosa, la verdad que puede expresarse de una manera muy agresiva o puede ser bastante silente. Poco a poco va expresando los síntomas o las complicaciones. Si se presenta de manera más temprana, mientras más temprana está, más agresiva puede ser. Wow. Y tiene semanas para empeorar, necesitando entonces interrumpir el embarazo para poder salvar la vida de la mamá y del bebé. ¿Y cuáles serían esas complicaciones de la madre y del feto? Correcto, mira, en la madre lo que podemos encontrar, una de las principales complicaciones es la eclampsia, cuando la paciente tiene los famosos ataques o convulsiones. La paciente puede tener alteraciones de esas presiones tan elevadas, pueden llevar entonces a que los pulmones se puedan llenar de agua, Wow. puede tener problemas en sus riñones llevando una falla renal, y son pacientes que pueden terminar luego en hemodiálisis, pegadas a las máquinas de diálisis necesitando trasplantes renales. Alteraciones del hígado llevando incluso a una falla hepática fulminante, el hígado deja de trabajar adecuadamente, y alteraciones en las plaquetas, que son células que nos ayudan a parar los sangrados, y esto conlleva que las pacientes puedan tener hemorragias. Imagínate, ha mencionado todas estas complicaciones, pero es de la madre. ¡Wow! ¿Y Acuérdense cómo que es un binomio. afecta entonces al bebé dentro Al del bebé. útero? Al bebé, diferentes maneras. Crea un ambiente hostil dentro del útero que hace que el bebé pueda no crecer adecuadamente, se queda restringido, pequeño. También puede hacer que la placenta se pueda desprender, y esto es catastrófico porque Wow. entonces el bebé se queda sin oxígeno y obviamente puede fallecer dentro de la barriga. En cuestiones de minutos. En cuestiones de minutos. Y también estos bebitos, hijos de madres preeclámpticas, cambian en el entorno hostil toda su genética y predispone entonces a que puedan sufrir de presión arterial, diabetes, infartos a edades tempranas. Son estos pacientes que sufren de todas estas comorbilidades o todas estas enfermedades como adultos jóvenes. Rolando, excelente. Tenemos una llamada. Hello. Hero Lover, ¿cuál es tu comentario o consulta en vivo para los doctores? Yo le voy a decir algo que a mí me sucedió durante el último mes del embarazo. Bueno, yo tuve 3 embarazos sanos y el último yo sentía que en el mes séptimo yo me quedaba sin un poco de oxigenación. Y yo le comentaba a los médicos, pero los médicos nunca me prestaron atención. Cuando yo llegué casi a las 40 semanas, se me agravó más y me faltó más el oxígeno. Cuando yo llegué ya yo tenía una arritmia cardíaca 160 o 70
más la presión arterial alta. Pero entonces cuando uno se comienza a quedar sin oxígeno desde la semana 70, ¿ya eso es síntoma de preeclampsia? Una pregunta interesante, pero hay que ver los cambios fisiológicos del embarazo. Claro. Porque dice que a las 28 por ahí... Sí, bueno, es que ese es el asunto con la enfermedad. Como los síntomas son tan sutiles, que se parecen mucho a los síntomas del embarazo, podemos confundirnos. Y es por esto que muchas veces pasa desapercibido, no buscamos ayuda o probablemente no se detecta en ese momento por parte del personal de salud. Porque son síntomas que uno pudiese estar esperando para esa época del embarazo. Exactamente. Ok, díganos algo. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo deben ser los controles prenatales? Bueno, es importante que sepamos esto. Hoy día existen tamizajes que nos permiten predecir si una paciente tiene riesgo de desarrollar esta enfermedad. Hay factores de riesgo, como ya los mencionamos, y probablemente estas pacientes estén en un cuidado más cercano porque son hipertensas, porque son diabéticas, porque sufren de obesidad o otro tipo de problemas. Pero hay pacientes que no sufren de nada y estas pacientes se escapan de esa vigilancia. Con los tamizajes de preeclampsia hoy día podemos predecir qué paciente va a tener la enfermedad y utilizar entonces intervenciones como la aspirina, que nos permite disminuir este riesgo en un 60 a 70%. Pero hay que comenzarla temprano, por eso es importante el control desde el inicio del embarazo, ¿verdad? Tenemos una llamada, vamos a recibirla para que puedan contestar a la pregunta de nuestro Hello Lover y luego le vamos a hacer la toma de presión en vivo a nuestra embarazada que tenemos acá. Hello. Buenas, hello. Una consulta, doctor. Esto le está pasando a mi vecina. Ella es una joven de 23 años. ¿Qué pasa? Ella ahora, su niño ya tiene 6. Esas personas que le da preeclampsia, ¿ya ellas quedan hipertensas o eso se puede controlar? Ahora mismo ella, ayer estaba en el médico y tenía la presión bastante alta. Muy buena pregunta. Mira, esa es una pregunta. ¿Qué porcentaje de las pacientes que tienen preeclampsia quedan hipertensa crónica? Excelente pregunta. Más o menos un 25% de las pacientes pueden terminar sufriendo la presión luego de haber padecido de preeclampsia durante su embarazo. Y bueno, ese tema nos abre la puerta a hablar un poquito sobre la prevención a futuro. Porque sabemos hoy, antes pensábamos que una vez que se interrumpe el embarazo, nace el bebé, sale la placenta, se curaba la enfermedad y terminaba todo. Hoy día hay tanta evidencia que nos dice que hay secuelas a largo plazo. Se habla de que 2 a 3 veces más hay un incremento de la probabilidad de sufrir de presión arterial luego de sufrir de preeclampsia, infartos del corazón de las madres a tempranas edades o infartos cerebrales por haber padecido una preeclampsia severa durante su embarazo. ¡Wow! Estas son las secuelas. Son las secuelas a largo plazo para la parte materna. Estamos hablando de presión. ¿Cuánto sería la presión para detectar una preeclampsia? Para decir, oye... Mira, buena pregunta, el criterio Gustavo. hipertensivo. Definitivamente, en el embarazo hay ciertos cambios que produce el cuerpo que hacen que incluso la presión en las mujeres descienda un poco. Entonces, a veces hace un poquito de sesgo o nos crea duda cuando tomar la presión como elevada. Pero hoy día el corte es una presión de 140 la de arriba, la sistólica, o 90 la de abajo. O sea, ese sería de ahí en adelante. En ese valor podemos decir que este paciente tiene hipertensión y pudiese estar entonces asociada al embarazo, o si lo detectamos, como tú bien dijiste antes de las 20 semanas, una hipertensión previa no diagnosticada. Ok, ¿cuál sería la forma de toma? Porque uno le dice al paciente, oye, tú tengo dolor de cabeza, ok, tómate la presión por favor. Correcto. Uno le dice en la casa, ¿cómo sería la forma adecuada? Bueno, como sabemos que el diagnóstico depende de la toma de presión arterial, entonces la presión debe tomarse de una manera adecuada. Primero, el brazo debería estar totalmente libre, ¿sí? El brazo debe estar disponible para la colocación del brazalete. Ya aquí tenemos un error. Aquí tenemos entonces un posible error en la toma de la presión arterial. Ok. El brazalete debe ser el apropiado, ni muy pequeño, ni muy grande. Si es muy pequeño, tenemos un suéter por debajo, puede falsamente incrementar la presión. La arteria va de este lado, de la cara interna. Aquí dice arteria, el puntero mira. debe ir sobre la arteria. Exacto. Cosa importantísima que debemos tener presente. No es ponérselo por ponérselo. Saquen un manguito que cubra por lo menos esta área. Muy grande, muy chiquito, va a tomar una presión falsa. El brazo a nivel de... El brazo debe estar en reposo, la paciente debe tener por lo menos un reposo de unos 30 minutos antes de tomarse la presión para que no esté agitada. Debe estar sentada sin tener las piernas cruzadas y la planta sobre el piso. Tampoco debe estar elevada. También aquí puede haber un sesgo. Vamos a bajarla un poquito. Ok, perfecto. Cuidado, mi amor. Y el brazalete, tanto como el aparato, deben estar a nivel del corazón. Aquí está perfecto. ¿Pies?
Los pies no Ahí. tocan todavía el piso. Ahí. Perfecto. Ahí ya tocan el piso. Bien. Ok, vamos a comenzar. Ahí está. ¿Está tomando? Tomando ya. No Ahí ya tiene el brazo en apretes reposo y el los pies bracito. en el piso. Correcto. Déjalo relajado. Porque me hacen esto. Apretan y ya. Hagan la diferencia para que usted vea. Apretando el brazo o el brazo doblado. Doblado, flexionado. Para que usted vea la diferencia de presión. Vamos a ver. Ella ya tiene los pies, ambos pies tocando el suelo y tiene su brazo en reposo sobre Ella la tiene un mesa. embarazo de 28 semanas y primer embarazo. Tiene 21 años, ¿verdad? Correcto. 104 sobre 64. Excelente la presión. ¡Esa! Muy ¿Sí? bien. O sea que esto es muy importante. Uno, ¿cuáles son los factores de riesgo de las embarazadas? Ok. Primigesta, la edad, ¿tiene algún...? Se habla mucho en los extremos de las edades, ¿sí? O adolescentes o de edades más avanzadas, Avanzada. 40 años en adelante. También podemos ver aquellos pacientes que empiezan el embarazo en sobrepeso, aquellas pacientes incluso que son hijas de madres preclánticas. Ok. O sea, si a la mamá le dio preeclampsia, ella también tiene un riesgo de padecer de preeclampsia durante su Wow. embarazo. Si sufre la presión arterial previamente, como habíamos comentado, si es diabética, si sufre de problemas del tejido conectivo como lupus o tiene enfermedad renal crónica, son factores de Son riesgo factores que de riesgo. podemos identificar. Ok, Ok. adivinen qué. ¿Tenemos otra llamada? Tenemos otra llamada. Excelente. Hello. Entonces, Laura, están muy interesadas en el tema. Vamos a ver entonces cuál es la consulta. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo Buen estás? Buen día. Sí, yo tengo una consulta para el doctor. Cuando yo estuve embarazada a mis 21 años, mi embarazo fue normal, pero en el momento del parto a mí se me subió la presión y me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia. Me dijeron que fue una preeclampsia severa, estuve hospitalizada 5 días. Mi bebé duró 10 días en cuidados intensivos porque no le llegaba oxígeno. Pero ahora a mis 25 años me están dando problemas con la presión. Se me sube, se me baja. Y el momento que yo salí del hospital me dijeron que no tenía que hacerme ningún chequeo. Correcto. Y ahora me está dando bastante problemas. Quiero saber si eso puede ser a raíz de la preeclampsia o es ya por mi edad. Sí, bueno, es correcto. Definitivamente lo que nos preocupa es esto y estamos haciendo esta campaña de concientización. La preeclampsia no termina con el nacimiento de tu bebé y generalmente cuando tenemos estas enfermedades de manera más temprana, como tú lo presentaste, nos descuidamos un poco porque somos jóvenes, no sufrimos de nada y pasa el tiempo sin atendernos, sin cuidarnos. Nos ponemos a dedicarnos a la atención de tu bebé que estuvo delicado y necesitaba entonces atención y definitivamente descuidamos nuestra propia salud. Hay otra cosa, al final del embarazo, ¿en qué momento se presenta más frecuentemente la preeclampsia? Generalmente la preeclampsia en estadística es más hacia el final del embarazo. En cuanto a severidad, es más temprana. Más temprano. Ok. Por eso es que hacemos los controles más frecuentes Más al frecuentemente. final del embarazo Es correcto. para detectar estas enfermedades. De verdad que agradecida completamente por su valiosa información. De verdad, cosas importantísimas que toda mujer y también familia debe tomar en cuenta cuando hay un embarazo en casa. Así que bueno, creando conciencia acerca de la preeclampsia, mañana es el Día Mundial y aquí lo tocamos en Hello en Primero es tu Salud. Gracias. @dr.Rolando Pinilla 6847-7512 Cleops. Correcto. ¿Verdad? Clínica de Especialidades Obstétricas y Ginecológicas en The Panama Clinic. Excelente, gracias de verdad. Excelente, Muchas muchísimas gracias Rolando y Y- bueno, felicidades a todos los médicos. Así es, nos vamos entonces a una pausa para Felicidades. publicidad. Este es Hello, lo primero en tu vida. Gracias, felicidades.